Dios los bendiga. Mi nombre es Roberto Alicea, un privilegio estar aquí con ustedes hoy. Mi esposa Nilsa me acompaña. Gracias por esta oportunidad de presentar la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande. Que el Dios que creó todo solamente con hablar su palabra. ¿Qué poder? Solo con hablar su palabra creó todo. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Que ese mismo Dios le diga a un ser humano, quiero que hables por mí. Eso hace que una persona se humille y que no entienda por qué. Solo Dios sabe. Amén. Y la Biblia dice que Él ha decidido por la locura de la predicación alcanzar al mundo. Esta vida está muy llena de preguntas. Algunos son un oxímoron, una contradicción. Algunas son filosóficas, por ejemplo, ¿por qué el sentido común es tan poco común? Algunas son de naturaleza humanista. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué estoy supuesto a hacer? ¿Cuál es mi carrera? Pero hay una pregunta que yo, en mi opinión, es la más importante que cualquier ser humano se puede hacer en el transcurso de una vida tan corta como tenemos. Una pregunta que define nuestra fe. Una pregunta que define si tenemos doctrina falsa o doctrina verdadera. Una pregunta que confirma juicio o eternidad. Una pregunta que confirma muerte y separación o vida eterna. Y dirá usted, hermano, pero díganos cuál es la pregunta. La pregunta es simple, pero posiblemente una de las más grandes en el fundamento de nuestra fe. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Vamos a orar. Si quiere orar conmigo para que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por invitarnos aquí hoy. Estamos aquí porque nos llamaste, nos lavaste, nos perdonaste, nos limpiaste, nos diste nueva vida, nos llenaste de tu espíritu, Señor. Nos diste razón de existir, nos amaste. Y ahora venimos delante de ti, Señor, pidiendo que en esta mañana tú hables, que a través de tu palabra tú sanes, des revelación, traigas al que llamas a tus pies, Señor. Este es tu mensaje y es en tu mensaje, en tu palabra que está el poder, no en ningún hombre. Así te pedimos que a través de tu Espíritu nos hables hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si quieren esta mañana vamos a leer dos escrituras. Mateo 16, del 13 al 17 y se encuentra en la página 916. Y si quiere poner un papelito ahí, también vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo de 1 al 4 y el verso 14. Se encuentra de la página 991 y 1008. En esta mañana el título del mensaje es ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Jesús, después de haber hecho muchos milagros, después de haber sanado a los ciegos, después de haber alimentado las multitudes, Él se retira a un área
apartada, se llama Cesarea de Filipo. Se encuentra al norte de Israel y aún más al norte de Galilea. En su mente había una pregunta crucial que quería hacerle a sus discípulos. Y yo le pidiera a usted que viajaría conmigo ahora, 2000 años atrás, a Cesarea de Filipo. ¿Qué era Cesarea de Filipo? Era una ciudad que estaba influenciada mucho por la doctrina griega, pero era una ciudad muy bonita, llena de manantiales, jardines exuberantes, monumentos y templos dedicados al Dios que ellos alababan, que era el Dios Pan, con letra minúscula, Dios Pan, un Dios griego. Y ese era el Dios de la fertilidad, de los rebaños, de los pastores. Habían templos de César. Y en medio de esos monumentos, edificios y santuarios construidos a dioses falsos, Jesús estaba a punto de compartirle a sus discípulos la realidad de por qué Él vino, la misión, por qué vine del cielo a la tierra. Se lo iba a decir sin parábolas, se lo iba a decir directo. ¿Por qué iba a sufrir? ¿Por qué iba a morir? Y se iba a levantar al tercer día. Era muy importante que Jesús le hiciera esta pregunta a los discípulos, que tuvieran muy claro, antes de que sucedieran los eventos, quién era Él y quién era el que iba a estar en aquella cruz en el basurero de la ciudad. Mateo 16:13 nos dice así, Mateo 16, versículo 13 al 17. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron unos que Juan el Bautista y otros que Elías y otros que Jeremías y uno de los profetas. Y Jesús le pregunta a ellos, ¿y ustedes, es el título de hoy, quién dicen que soy yo? Esa pregunta se la hace Jesús, el Espíritu Santo, a usted hoy también. ¿Quién dice que soy yo? Y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque esto no te lo ha revelado ningún mortal, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. La sociedad hoy, los hombres de hoy, así como en ese tiempo, si usted le pregunta quién es Jesús, muchos dicen un hombre, un buen hombre, un maestro, un profeta. Eso era lo que decían los hombres en Cesarea. Y cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? La respuesta no tardó. Juan el Bautista, un buen hombre. Esas afirmaciones las escuchamos hoy en la televisión, organizaciones seculares, religiosas. Todos admiten que Jesús fue un buen hombre y un maestro. Pero Jesús fue mucho y es mucho más que eso. Y por eso Jesús aún le pregunta la segunda a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? ¿Por qué? Porque la pregunta era, ¿Él es un buen hombre o es Dios el hombre? Mero Cristianismo, el libro de C.S. Lewis, levantó un argumento hace muchos años atrás, porque C.S. Lewis, que es un autor cristiano muy famoso, salió y dijo que Jesús le da 3 opciones al mundo. C.S. Lewis dijo, él era lunático, mentiroso o era el Señor de señores. Sin embargo dijo,
lunático no podía ser porque es el hombre más poderoso que ha caminado sobre la faz de la tierra. Aún el calendario está basado en él. Habló el Sermón del Monte, que es una de las escrituras más grandes en literatura. Lunático no fue. Mentiroso no fue porque todas las profecías que dijo se cumplieron en él, aún antes de que él naciera. Había más de 400 profecías de que él iba a venir, dónde iba a nacer, y todas se cumplieron. Y las que él dijo también, quiere decir que mentiroso no era. Y si esas dos opciones se van, ¿cuál queda? Jesús es Señor. Y cuando él le pregunta a Pedro, cuando Pedro sale y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? Quiere decir ungido, el ungido de Dios. ¿De dónde sacó Pedro ese título? Bueno, lo sacó de Daniel 9:25. Cientos de años antes de que Jesús naciera, en la profecía de Daniel 9:25 anuncia la llegada de el ungido de Dios, el Mesías. Esa palabra ungido, Christos, en el griego, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres el ungido que habló Daniel en el capítulo 9. Pero también dice, eres el Hijo de Dios, hablando de su eternidad. El Mesías, los judíos saben muy bien que el Mesías tenía eternidad. La profecía de Miqueas 5:2 dice, pero tú, oh Belén Efrata, Miqueas 5:2, para que están tomando nota, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de eternidad. Cuando Pedro dice Hijo de Dios, él se está recordando de Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos es dado nos es nacido y un hijo nos es dado. Y el gobierno está sobre su hombro y su nombre será llamado ¿qué? Ese es el nombre del hijo que venía. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno sería el nombre del hijo, príncipe de paz. Tres cosas que vamos a ver para contestar la pregunta que hizo Jesús. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Lo primero que vamos a ver es que Jesús es 100% Dios. Ahora, si quieren ir conmigo a Juan, aquellos que lo separaron, Juan capítulo 1, verso 1, 4 y el verso 14. Dice así Juan, el capítulo 1 de Juan. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con él en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Amén. Y en el verso 14 van a ver que dice, y el verbo se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros. Juan utiliza una palabra. Dice, en el principio era el logos. Es la palabra que utiliza Juan, el logos. Esa logos es una palabra griega que significa la palabra. O significa el verbo, un discurso. Y aún era un concepto tan poderoso en el tiempo de Juan y en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque los griegos habían adoptado esa palabra logos como de ellos. Y decían que el logos, sin conocer
que era Jesús, como sabemos nosotros ahora, amén. Decían que el logo era el principio generativo del universo, la razón lógica, el principio de orden y conocimiento. Ese era el logos. El logo era la razón. Por eso logos viene de la palabra lógica. Y es que nada tenía lógica sin el logos. Aunque no sabían que Juan escribía en el principio era logos, y Juan no solo estaba escribiendo para los griegos. A través del Espíritu Santo, él entendía que los hebreos creían en la palabra de Dios. Los judíos creen en el Torah, en el Tanaj, en la palabra de Dios, que es el medio que Dios usa para crear el universo. En el Logos está el poder de la creación, contiene la revelación y la esencia de Dios. Los judíos y los griegos, cuando escucharon el Logos, dijeron: oh, esa es la razón de todo existe. Oh, ahora tiene lógica. Oh, ese fue el que generó el universo. Y la palabra Logos es la que Juan usa. En el principio era el Logos. Pero Juan está escribiendo basado en Génesis 1. ¿Por qué? ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios. Y ahora Juan vuelve a Génesis y dice: sí, pero en el principio, ¿qué nos dice la Biblia? Ya existía el verbo. Ya existía el verbo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que por ejemplo en Juan capítulo 8 versículo 58 Jesús dice así a los fariseos. Juan capítulo 8 versículo 58: antes que Abraham fuera, y Abraham vivió 2000 años antes de Jesús, Jesús dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy eterno. Él existía antes del sacrificio, pero también nos dice Juan, estaba con Dios. Vemos la preexistencia y eternidad del verbo, pero ahora vemos la coexistencia. No solo existía antes del principio, pero estaba con Dios. Eso nos habla de la coexistencia y de la Trinidad, de la comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, aún antes de la creación del mundo. Y ¿habrá un verso que pruebe eso? Sí lo hay. Juan 17:5, Jesús dice así: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo, escuche bien, antes que el mundo existiera. Jesús confirma no solo que Él es Dios, pero que es eterno. Y nos habla del pacto de redención. Un día vamos a hablar del pacto de redención. El pacto de redención es el pacto entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo, donde antes de la creación del mundo, la Biblia dice que Jesús fue crucificado antes de ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque hay un pacto en eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para salvar la humanidad. Pero no solo dice que estaba con Dios, sino que Juan nos dice, existía antes del principio, estaba con Dios, y ahora Juan nos dice, era Dios. ¿De qué nos está hablando? De la autoexistencia de Jesús. Quiere decir que Jesús tenía vida en sí mismo. Jesús no fue creado como dicen religiones falsas.
Jesús no evolvió de un ángel a ser hijo de Dios, como dicen religiones falsas. Jesús siempre ha existido, siempre ha estado con el Padre, es Dios y es el único que tiene vida en sí mismo. Amén. Por eso la Biblia dice, en Él estaba, ¿qué? La vida. En Él estaba la vida y la vida era que la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Quiere decir que, es más, Jesús dijo, mi vida nadie me la quita. Es una imposibilidad. Yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para poner mi vida y para qué? Volverla a tomar. Esa palabra vida es Zoe. Y está hablando de la vida eterna, de la vida espiritual. Aunque sabemos que Jesús creó aún la vida biológica. Amén. Hay una escritura que le quiero leer y a los que están tomando nota, Colosenses 1, del 15 al 19. Hoy la gente habla de Facebook, Instagram. Cada cual tiene su profile. ¿Cómo se dice profile en español? ¿Perdón? Perfil. Cada cual tiene su perfil. ¿Cuál es el perfil de Cristo, de Jesús? Bueno, quiero leerles primera de Colosenses capítulo 1, del 15 al 19. Y dice así hablando de Jesús. Colosenses capítulo 1, del 15 al 19. Dice, Él es la imagen, eso es perfil, del Dios invisible. Entonces, si yo voy al Facebook de mi esposa, ahí veo su perfil, su retrato. Si usted va a Jesús, ¿qué ve? La imagen del Dios invisible. El primogénito sobre toda creación. Porque por medio de Él, hablando de Jesús, escuche bien, por medio de Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. En el cielo, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de ¿quién? De Él y para Él. Y después dice, Él es anterior. ¿Ves la preexistencia de Jesús otra vez? Anterior a todas las cosas. Que por medio de Él, dice que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él, ¿cómo? ¿A mitad? ¿3/4? No, le habitó a habitar en Él con toda plenitud. Cuando decimos que Jesús es 100% Dios, aún la Biblia nos enseña que Dios habitó en Él en toda plenitud. Amén. Jesús mostró su poder en todo lo que hizo. Aún la naturaleza, el viento y el mar se sometían a su poder. Aún con toda la ciencia que hay hoy, no hay ninguna persona en este mundo que pueda parar un huracán. Han tratado tantas cosas, aviones se han metido en el centro de los huracanes. No pueden hacer nada. Sin embargo, Jesús le dice, está quieto. Y la tormenta... ¿Por qué? Porque es Dios. Chuck Swindoll nos dijo esto, hablando de Jesús. Es trascendente, es magnífico, Él es poderoso, solo Él es increíble. Él está a nuestro alrededor, por encima de nosotros, dentro de nosotros. Sin Él no hay justicia, sin Él no hay sanidad, sin Él no hay promesa de perdón. No hay fuente de verdad absoluta. No hay razón
para perseverar. No hay esperanza más allá de la tumba. Nada se compara con Jesús. ¿Cuántos lo aman? Jesús, 100% Dios. La Biblia nos da otra opción. Pero no es solo 100% Dios. La Biblia nos enseña que Él también es 100% hombre. Jesús, 100% hombre. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto, contemplado su gloria, la gloria que corresponde a ¿quién? Al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo hombre. Filipenses 2:6 lo confirma así. Dice así. Filipenses 2:6 al 8 nos dice así. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos, se manifestó como que, como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 100% hombre, como usted, 100% humano como usted y yo. Se cansó, lloró, preguntó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Comió y su corazón paró, se detuvo en la cruz, como el de nosotros se va a detener algún día si Jesús no ha venido. En todo se identificó como nosotros. La Biblia dice que no tenemos un sacerdote que no nos entienda, sino uno que fue tentado en toda manera como nosotros. En todo Jesús se hizo hombre. Y hay gente allá que dice que hay doctrinas falsas que hablan de Jesús era un espíritu, que en sí Él no estaba muriendo en la cruz como hombre. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque primera de Juan 4:13 dice aquí, y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Dios el Hijo, como hombre, sintió nuestro dolor, tocó nuestros corazones y murió en nuestro lugar. Pero la historia no se queda ahí. Resucitó de entre los muertos y ahora vive para siempre, como confirmación que la tumba no nos va a parar si ponemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué es importante saber que Jesús era 100% Dios, 100% hombre? Bueno, mucha gente moría en cruces en el tiempo de Jesús. Era el castigo favorito de los romanos para intimidar a los judíos. Los ponían en cruces. Y mucha gente estaba acostumbrada a ver cruces. Pero Jesús había separado a los discípulos en Cesarea de Filipos para que ellos entendieran que el que estaba en aquella cruz sí era 100% hombre, pero también 100% Dios. Imagínense usted, vaya 2000 años atrás y párese delante de la cruz. Ve a un hombre sufriendo, sangrando,
sudando, con dolor. Pero no se olvide que también ve al Eterno, Creador de todas las cosas, Dios el Hijo. La grandeza de nuestra salvación, la verdad de nuestra fe, es que Dios el Hijo descendió desde los cielos, vino a esta tierra, se hizo hombre, murió por mí para restaurarme. Para que mi muerte no fuera al final, Él tenía que vencer el pecado y la muerte con un cuerpo de hombre para poder romper la maldición. Lo que hizo el primer Adán, lo restauró el segundo Adán. Amén. Hay un credo bien bonito que se llama el credo de Anastasio. De Atanasio, perdón. Y Atanasio dice, ahora esta es la fe verdadera. Escúchenlo bien. ¿Qué creemos y confesamos? Que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano igualmente. Él es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos. Y Él es humano de la sustancia de su madre, nacido dentro del tiempo. Plenamente Dios, plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano. Igual al Padre, según su divinidad, inferior al Padre, según su humanidad. Quien aunque sea Dios y hombre, sin embargo no es Dios, sino un solo Cristo. Él es uno, no por la conversión de su divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Él es uno, ciertamente no por confusión de sustancia, sino por la unidad de persona. Pues así como el alma racional y el cuerpo es un solo humano, así Dios y hombre es un Cristo. Wow. So Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Como Él es 100% Dios, 100% hombre, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús es el único que puede salvar. Todos los demás líderes de otras religiones están en sus tumbas. La tumba de Jesús está vacía. A veces hablo con gente que quiere discutir y dicen que no creen en Jesús. Me hacen reír. ¿Por qué? Jesús es un personaje histórico. Ningún historiador negaría la existencia de Jesús. Aún el calendario gregoriano, estamos en el 2024 ahora ¿de qué? 2024 desde el día que nació Jesucristo. Aún el calendario se basa en su nacimiento. Jesús, escrito por historiadores romanos, hablan de él. So, si usted cree en Cristóbal Colón, pero no cree en Jesús, usted no cree en historia. Jesús es un personaje histórico. Cuando la gente dice no creo en Jesús, hay que decirle, bueno, saltaste a la escuela porque Él está en la historia. So, número uno, Jesús vivió. Número dos, Jesús murió en un madero. Josefas, el historiador, escribe como Él murió en un madero. Y no es ni siquiera cristiano. Pero hay tres cosas. La número tres es posiblemente la más importante. La tumba está vacía. Aún con científicos investigando con microscópicos no han podido conseguir ni un hueso ni una célula.
So, aún sin mirar a la Biblia le puedo decir historia. Jesús vivió, Jesús murió y la tumba está vacía. Y Él es el único que puede salvar. Hechos 4:12 dice así: de hecho, en ningún otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No lo hay. Así que vaya conmigo, remóntese al Calvario. ¿Qué ve? Ve al Padre poniendo a su Hijo, el Hijo eterno de Dios y el Hijo de hombre, en una cruz. Lo que el primer Adán destruyó, el segundo Adán lo restauró para entregarnos vida abundante. Amén. Hemos hablado de Jesús como Dios, Jesús como hombre y Jesús como el único que puede salvar. La serie que se está estudiando aquí con el pastor John nos habla experimentando el poder de la palabra de Dios. ¿Quiere experimentar el poder de la palabra de Dios? Es simple. Ponga sus ojos en Jesús. Él es el verdadero verbo y la palabra de Dios. Y sí, mira, tenemos la palabra escrita, pero Cristo es la palabra que viva. La Biblia dice, en los días de antiguo Dios nos habló a través de los profetas, pero hoy nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo. Él es el poder de la palabra de Dios. El Hijo eterno. Así que, y aquellos que querían ver la escritura de Adán, el pecado de Adán, dice Romanos 5:15, no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que por gracia vino de un solo hombre, Jesucristo, abundará para todos. Cuando entendemos que Jesús es Dios, hombre y mi Salvador, entendemos por qué venció la muerte y el pecado. Entendemos que resucitó el cuerpo humano. ¿Por qué? ¿Por qué lo resucitó? Primera de Juan 3:2 nos dice así: amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí viene, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Tal como es. Quiere decir que la Biblia dice que seremos ¿qué? Transformados. Jesús venció la muerte, levantó ese 100% hombre, ese cuerpo de muerte, para que ahora si nosotros vamos algún día a la tumba, tengamos la fe que no nos vamos a quedar ahí. Que así como Jesús se levantó, nos levantará, nos restaurará, nos dará un cuerpo eterno y seremos semejante a Él. Ese es el poder de su palabra. Ese es el poder que cambia
ese es el poder que da vida. Ahora, le pregunto otra vez, ¿quién es Jesús? Alguien le va a preguntar a usted, ¿quién es Jesús? No se olvide, Jesús 100% Dios, 100% hombre y el único que puede salvar. Amén. Amén. Yo puedo pararme aquí y mostrarle todo lo que dice la Biblia. Sin embargo, Jesús le dice una palabra a Pedro. Le dice, Pedro, lo que has dicho te lo ha revelado ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no era que Pedro había figured it out, como se dice, lo había descifrado. Era que el Padre le había revelado a Pedro quién era Jesús. Y aquí se pueden parar 20 predicadores y hablarle de la Biblia. Pero a menos que el Espíritu Santo de Dios hable a su corazón, hablamos palabrería. A menos que el Espíritu Santo entre y le diga, lo lleve a un lugar, usted y él, y le diga, ¿quién es Jesús para ti? Yo creo que el Espíritu Santo le va a dar esa contestación. Le va a decir, Jesús es tu Dios. Jesús es tu creador. Jesús es tu pastor. Jesús es tu sacrificio. Y Jesús es tu Salvador. Vamos a estar